Capítulo 34. Ok. Una llama nunca extinta. Combinar poderes modificaría y distorsionaría la identidad de Odium. Por tanto, en lugar de absorber a otros, los destruye. Dado que todos somos en esencia infinitos, no necesita más poder. Destruir y astillar a las otras esquirlas dejaría a Odium como único dios, ni alterado ni corrompido por otras influencias. No me gusta ninguna de estas propuestas, dijo la Tocón, con su espren haciendo de intérprete. Se inclinó hacia adelante para calentarse las manos nudosas, seguramente por costumbre, ya que aquel fuego manifestado daba muy poco calor. Podía guardarse y llevarse en el bolsillo. Solo había que recoger la cuenta del suelo. Era más bien una ilustración de un fuego que bailaba y crepitaba como el de verdad. Velo estaba sentada con el cuaderno de bocetos de Shallan abierto, su espalda apoyada contra un trozo grande de obsidiana, fingiendo dibujar mientras Adolin debatía de pie con la radiante. Hasta el momento, a pesar de estar haciendo el peor trabajo posible con sus bocetos, no había podido convencer a Shallan de que emergiera. ¿Ninguna?, preguntó Adolin. Tenía la espalda muy recta y llevaba un uniforme negro con bordados de plata en los puños. Los botones bruñidos casaban a la perfección con la plata en la espada enfundada que llevaba al cinto. Estaba impresionante, soberbio incluso, allí de pie ante el fuego con su uniforme hecho a medida. Por algún motivo el fuego era frío, y cuando debería haber sido cálido, y por algún motivo él era cálido, cuando un uniforme negro almidonado debería hacer que pareciera frío. Ashcombe, aunque procedía de unos orígenes muy distintos, no tenía ningún reparo en decirle lo que opinaba. A Velo le gustaba la anciana vigilante de la verdad. Demasiada gente se negaba a mirar más allá de la edad de una persona. Para ellos, esa mujer, como ejemplificaba su mote, quedaba definida por los años que tenía. Velo veía más que eso. La forma en que Ashcombe llevaba trenzado con meticulosidad su cabello plateado. La única joya que tenía puesta era un anillo con grabados en la mano derecha, y no tenía engarzada ninguna gema valiosa, solo un cuarzo de color blanco lechoso. Estaba discutiendo con Adolin, uno de los hombres más poderosos del mundo, con la misma facilidad con que discutiría con un aguador. Aquella mujer tenía mucho que ofrecer y sin embargo apenas la conocían. ¿No quieres dibujar eso, Shallan?, pensó Velo. ¿No te apetece salir y hacerlo mejor que yo? Pero lo que sintió fue un profundo resentimiento por parte de Shallan, por las cosas que Velo había contado a Adolin, por el dolor con que amenazaban esas cosas, el dolor de un pasado que era mejor dejar olvidado. Brillante señor, dijo la tocona a Adolin por medio de su espren. Entiendo por qué estás preocupado. Soñando, aunque despierta, ha leído las cartas que envían Dalinar y Jasná y me ha explicado su contenido. Si los honores Pren son de verdad tan antagónicos como parecen, dudo que vayan a hacer caso a esas solicitudes escritas. Soñando aunque despierta, dice que los honores Pren pueden ser bastante apasionados y que seguro que responderían mejor a una súplica personal. Pero los argumentos que nos has ofrecido esta noche no son lo bastante fuertes. Afirmar que, si no aceptan, recurrirás a los Tintespren. Sabes lo mucho que necesitamos más corredores del viento, y sin duda saben también que nos está costando incluso más reclutar a Tintespren que a ellos. Intentar aprovechar sus conciencias culpables para provocarlos y que nos ayuden. No creo que se sientan culpables. Ahí está el problema. Estoy de acuerdo, dijo Godek. El solemne danzante del filo juntó las manos por delante, sentado en una caja de raciones, con su barba cuadrada como recordatorio de su pasado en el fervor. No podemos darles remordimientos hasta que acepten, brillante señor, ni tampoco nos los ganaremos con amenazas. Debemos presentarles nuestra solicitud, decirles que estamos necesitados y que de verdad esperamos que consideren su falta de apoyo. ¿Su? Preguntó Adolin a la última radiante. La mujer de pelo dorado se reclinó y se encogió de hombros.
Lo mío no es la política. Voy a decirles que están siendo tormentosamente estúpidos si creen que podrán capear eso sin implicarse. Tu pueblo está intentando capearlo sin implicarse, dijo Godek. Mi pueblo es tormentosamente estúpido, dijo Su y se encogió de hombros otra vez. Tras ellos, los soldados estaban levantando el campamento. Era por la mañana, aunque eso no significara gran cosa en Shadesmar, y estaban a un día de distancia de integridad duradera. La misión estaba demasiado avanzada para seguir indecisos, y la preocupación de Adolín estaba poniendo nerviosa a Belo. Si los Honorspren rechazaban a la delegación, tendrían que ingeniárselas para colarse en la fortaleza ella sola y localizar a Restares. Adolín bajó la mirada y pareció marchitarse. Había dedicado mucho tiempo a pensar aquellos planes y Belo le había ayudado con algunos. Por desgracia, Adolín no había mostrado mucha confianza en las ideas y las reacciones de los demás solo confirmaban esa actitud. Radiante emergió mientras Belo buscaba algunas formas de apuntalar la confianza de Adolín. Lástima que a Radiante no se le ocurriera nada útil, aunque sí vio que había otra persona sentada cerca de la hoguera. Berila. Se descubrió diciendo Radiante: ¿Qué opinas tú? La majestuosa mujer era la única agente de Shallan que estaba en la reunión junto al fuego. Y Berila no va a ser real. Los otros dos estaban preparando el desayuno. Berila alzó la mirada de golpe desde donde estaba, sentada detrás de los demás. La verdad es que no lo sé, dijo, mirándose de nuevo los pies y sonrojándose mientras todos se volvían hacia ella. Eres caballera, dijo Radiante, o al menos entrenas para hacerlo. Esta misión es tan nuestra como del alto príncipe Adolín. Deberías tener una opinión. ¿Nos conviene entregar las cartas o deberíamos intentar algo más efectista? Está muy lejos de mi campo de experiencia brillante, por favor. Os digo que no es ella, pensó Belo, es que no puede serlo. Daré un par de vueltas más a estas ideas, prometió Adolín. Gracias, Berila. Y apuesto a que Berila no es real. Alto príncipe Adolín, dijo Ashcam, hay una cosa que ninguna de estas propuestas hace y creo que deberías tener en cuenta. ¿Cómo puedes apelar a su honor? ¿No solo nos desprende ese atributo? Sospecho que todo existo y podamos tener estará relacionado con eso. Adolina sintió despacio y Radiante la dio la cabeza. La propuesta de Yasná intentaba hacer lo que acababa de sugerir la Tocón, pero Shallan había tenido la impresión de que algo no acababa de encajar en sus argumentos. Honor, pensó Radiante, sí, Yasná piensa como una erudita, no como una soldado. Sus grandilocuentes palabras y sus expansivas conclusiones tenían algo que no era lo adecuado. Honor, ¿cómo apelar al honor de aquellos Spren? Adolín dio por concluida la reunión y envió a todo el mundo a desayunar. Él fue a recibir otro informe del soldado al que tenían vigilando a aquella extraña banda de humanos Tukari que seguían manteniéndoles el ritmo por detrás. Berila se levantó, ataviada con un vestido suelto. No era una jabá tradicional, sino algo de un estilo más antiguo y clásico, que le tapaba las dos manos con voluminosas mangas. La mujer fue hacia Radiante, que seguía sentada con la espalda apoyada en la roca. Radiante se apresuró a cerrar el cuaderno de bocetos. No convenía que nadie viese lo espantosos que eran los dibujos de Belo. ¿Por qué me has pedido que venga a esta reunión brillante? Preguntó Berila. Tienes que acostumbrarte a desempeñar un papel en los acontecimientos importantes. Quiero que tengas experiencia a partir de las implicaciones políticas de nuestro problema actual. Además, tú pediste venir a esta misión cuando a Sidereo le fue imposible. Quería ver Shadesmar, dijo ella, pero brillante. Apenas he tenido tiempo de acostumbrarme a la idea de ser una tejedora de luz. No soy política. Se cruzó de brazos y pronto pareció acusar el frío mientras echaba un vistazo al resto del campamento. Este no es mi lugar, ¿verdad? No estoy preparada. Radiante da unos golpecitos en el cuaderno de bocetos de Shallan con su lápiz, intentando juzgar si la mujer mentía.
Pero aquello era la especialidad de Belo. Llevaba más de una década siendo espía. Ten cuidado, pensó Shallan. Recuerda que esa década de experiencias es imaginaria. Cierto, costaba recordarlo. Sí, pensó Belo, mi pasado vacío. No ser nada por aquel entonces me perturba. Radiante no pasó por alto que Shallan había intervenido. Era lo más que le había oído decir en unos cuantos días. Berila, dijo Radiante, quiero que cojas práctica. Cojas práctica en estar con personas importantes. No tienes que resolver los problemas de Adolín. Solo quiero que entrenes para dar tu opinión en un lugar donde no pasa nada si te equivocas. Sí, Brillante, respondió ella, relajándose a ojos vistas. Gracias, Brillante. Hizo una inclinación y se marchó para ayudar con el desayuno. No soy la experta, pensó Radiante, pero cada vez coincido más con el escepticismo de Belo. Shallan, encogida muy al fondo, empezó a removerse. Sentía doloroso reconocer que una de sus amigos, y no Berila, pudiese ser el verdadero espía, pero era mejor que empeñarse en creer la mentira, por muy expertas que fuesen en ese truco particular. Adolín llegó junto a ella. Radiante se puso el cuaderno bajo el brazo mientras se adelantaba, reparando en el mohín en los labios de Adolín. ¿Los Tucari aún están ahí atrás?, aventuró. Él asintió con la cabeza. Rechazan a todos los mensajeros que les envío, pero es evidente que nos están siguiendo. Podríamos dejarlos atrás, dijo Radiante. Tendríamos que llevar a la Tocón y a Maya a caballo y apretar mucho el paso para llegar a la fortaleza. Tal vez, repuso él, pero necesitaría otro día para que se me ocurriera algo. Ofreció a Radiante una barrita de labis machacado y apelmazado con azúcar. ¿Una barra de ración? Radiante la aceptó con el ceño fruncido. He pensado que podríamos dar un paseo, dijo, mientras los otros desayunan. Se me hace raro decir esto, pero tengo la sensación de que no hemos pasado ningún tiempo juntos desde que desembarcamos. Radiante asintió. A ella le parecía bien, aunque se dio el control a Belo, que disfrutaba más de las conversaciones. Guardó el cuaderno de bocetos en su mochila y se la echó al hombro. Llevaba su ropa de viaje más resistente, con el abrigo oscuro y un buen par de botas sólidas. Unas botas que le encajaban mucho mejor que el par que Shallan había robado a Kaladin. Adolín hizo un gesto a sus hombres y luego señaló con el dedo. Ellos le devolvieron la señal y Adolín empezó a alejarse del campamento, seguido por Belo. No habían llegado muy lejos cuando Belo vio que se le acercaba una figura brillante, montada a lomos de algo increíble. Belo se había ido acostumbrado a las maravillas de aquel lugar, a la forma en que los Glorispren volaban por el cielo en formación, o a la conversación que había mantenido la noche anterior atrajera a un enorme alegre Spren que allí se manifestaba como un ciclón de color. De vez en cuando, sin embargo, aparecía algo que trastocaba incluso el deliberado cinismo de Belo. El grandioso corcel blanco que montaba Notum era casi un caballo, aunque más elegante y cimbreño, con largas patas y un cuello que se doblaba de una forma que ninguna columna vertebral física podría lograr. Tenía los ojos grandes, pero ninguna boca distinguible, y su pelo se ondulaba con un viento etéreo en forma de largas cintas brillantes. Shallan pensó que no había visto en su vida nada tan grácil, que no merecía ver nada tan sublime, como si solo por posar la mirada en él lo mancillara con las preocupaciones de un mundo que jamás debería tocar. Notum se detuvo, controlando al imponente Spren mediante una sencilla brida de hilos retorcidos. Príncipe humano, dijo Adolín, aquí es donde debo desviarme. Tengo prohibido acercarme más a integridad duradera. Proseguiré mi patrulla hacia el sur en lugar de continuar hacia el oeste. Habían invitado a Honor Spren a unirse a ellos, ya que estaba patrullando cerca, siguiendo la costa, pero Notum había rechazado todas sus propuestas. En ese caso te deseo lo mejor, Notum, dijo Adolín. Me alegro de volver a verte. Gracias por tu consejo.
Preferiría que aceptaras ese consejo. Supongo que no has reconsiderado tu imprudente propósito, ¿verdad? Lo he reconsiderado a conciencia, respondió Adolín, pero aún así voy a intentarlo. Como desees, dijo Notum y saludó. Si no nos vemos después de que te rechacen, dale recuerdos míos a la antigua hija. Me alegro de que no esté atrapada en la fortaleza. No encajaría con ella. El honor Spren se volvió para marcharse. Notum, lo llamó Adolín. Ese Spren que montas se parece mucho a un caballo. ¿Y te sorprende? Preguntó él. La mayoría de los Spren no se parecen en nada a las criaturas de otro mundo. Notum sonrió, una expresión muy infrecuente en los rasgos del Spren, y entonces se señaló a sí mismo. Ah, no. Los humanoides sí, dijo Adolín, pero nunca había visto un Spren con forma de caballo. Y capaz que es un rishadio. No todos los Spren los imaginaron los humanos, Adolín. Colin, respondió Notum, hasta más ver. Mientras daba media vuelta y se alejaba a lomos de su grácil animal, Shallan estuvo a punto de emerger para bosquejarlo. Tormentas, dijo Adolín. Qué frío se muestra, y es de los Spren a los que parece que mejor le caemos. Empiezo a verle muy poco futuro a esta misión. A lo mejor podría colarme yo, dijo Velo, si al final nos rechazan. ¿Qué conseguiríamos con eso? Preguntó Adolín. Tal vez podría comprobar si todos los Spren opinan igual, o si hay unos pocos tiranos al mando, y son ellos quienes se niegan a atender a razones. Eso no parece el modo de funcionar de los Spren, Velo. Tengo la terrible sensación de que todo esto saldrá mal, y entonces habré venido hasta aquí solo para arrastrarme de vuelta y decirle a mi padre que he fracasado, otra vez. Sin tener ninguna culpa de ello, Adolín. Mi padre suele hablar de la importancia del viaje, Velo, pero siempre lo han preocupado de igual manera los resultados. Él siempre es capaz de obtenerlos por sí mismo, así que lo desconcierta que todos los demás parezcamos tan incompetentes. Adolín no tenía una visión realista de Dalinar. El Espina Negra tenía una reputación envidiable, sí, pero era evidente que había sufrido sus propios fracasos, entre ellos, y no de poca importancia, el de permitir que asesinaran a su hermano. Desde luego, Dalinar había hecho menos durante ese ataque que Adolín intentando sacar a Elhokar de Kholinar cuando la ciudad cayó. Pero discutir era inútil, claro. Adolín debería conocer mejor que nadie los fracasos de su padre. No iba a ser consciente de ellos de pronto porque Velo dijera algo en ese momento. ¿Ha habido suerte intentando que salga Shallan? Le preguntó Adolín. Ha llegado un pensamiento suyo hace poco, dijo Velo, pero aparte de eso, no. Hasta he hecho un bosquejo de ti, terrible, debo señalar. A mí me ha gustado, sobre todo los dientes saltones. Adolín dio un gruñido, y juntos siguieron paseando. Adolín la llevó por un hueco en la obsidiana, donde la extraña roca imitaba una ola de mar. El constante sonido de las cuentas chasqueando se había ido convirtiendo en un quedo zumbido a medida que se alejaban de la costa, y Shallan se removió de nuevo. Qué interesante era aquel paisaje. En ese lugar, las plantas crecían como la escarcha, recubriendo gran parte de la obsidiana, y también crujían dondequiera que pisaba Adolín y ella, rompiéndose y convirtiéndose en polvo tintineante. Las plantas más grandes cobraban forma de conos, con espirales de color en sus pieles traslúcidas, como si las hubieran creado un maestro soplador de cristal. Tocó una, esperando encontrarla frágil como muchas otras plantas hechas de esmar, pero era recia y gruesa. Unos Spren diminutos los observaban desde debajo de las hojas de unos arbolitos agrupados. De sus ramas en zigzag como relámpagos, hechas de algo demasiado rugoso al tacto para ser del todo cristal, emergían unas hojas plateadas que daban una sensación metálica y fría. Los Spren saltaban de una rama a otra, poco más que sombras de humo arremolinado con grandes ojos. Y también se mueven un poco como el humo, pensó Shallan. Se rizan con los mismos vectores del calor sobre un fuego, vivos como el alma de una llama largo tiempo extinta, recordando su antigua luz.
Velo tendía a denigrar aquellas bobadas poéticas, pero a veces podía ver el mundo como lo veía Shalán, y se convertía en un lugar más brillante. Mientras pasaba junto a una arboleda más grande, Adolín le cogió la mano para ayudarla a subir a un lomo de obsidiana. El contacto de la piel de Adolín en su mano libre hizo que algo chispeara. Su toque es una llama nunca extinta, fulgurante y viva, y el único humo está en sus ojos. Recorrieron el saliente y pudo distinguir el campamento más abajo, donde los demás esperaban recogiendo sus cosas. ¿Había alguien remoloneando cerca de su cofre? Pensar en eso casi empujó a Shalán a volver a esconderse. Velo, por su parte, tuvo una idea. Tenían que dejar el aparato sin vigilar de alguna forma que no despertara sospechas, y luego pillar a quien lo usara. Viajando en caravana, en vez de estar apiñados en una barcaza, Velo debería ser capaz de hacer muy tentadora esa oportunidad. Quizá podía fingir que se emborrachaba, como lo había hecho la víspera de la última vez que estaba segura de que el espía había movido el aparato. Te he visto ahí dentro, Shalán, dijo Adolín sin soltarle la mano, de pie en el saliente. Ahora mismo, estoy seguro. Velo apartó la mirada, sentía que estaba entrometiéndose. Él le apretó la mano. Sé que sigues siendo tú, Shalán, que todas sois tú, pero me preocupas. Nos preocupas. Velo dice que sientes que debes esconderte de mí, pero no es así. No me marcharé, hayas hecho lo que hayas hecho. Shalán es débil, susurró Shalán. Necesito a Velo para protegerla. ¿Shalán era demasiado débil para salvar a sus hermanos? Preguntó Adolín. ¿Para proteger a su familia de sus propios padres? Ella cerró los ojos fuerte. Él se la acercó. No sé las palabras perfectas, Shalán. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que lo intento. Entonces Adolín señaló y la llevó más lejos a lo largo del risco. ¿Dónde vamos? Preguntó ella. Esto no es un paseo porque sí, ¿verdad? Wapam había hecho antes esa ruta de caravanas, respondió Adolín. Me ha mencionado que la vista desde aquí arriba es preciosa. Velo entornó los ojos, pero en serio, iba a ponerse a sospechar de Adolín. Forzó su atención de vuelta al problema del espía mientras caminaba tras él. Pero tormentas. Adolín tenía razón. La vista desde allá arriba era asombrosa, y el interminable mar de cuentas reflejaba la lejana luz del sol desde 1.000.000 de esferas distintas. La luz cayó en el ángulo correcto, y por un momento creyó que el océano entero se había incendiado. Su mano se contrajo sobre la correa de la mochila, ansiosa por sacar su cuaderno, pero ella se mantuvo firme y lo dejó donde estaba. Anduvo con Adolín hasta el final del risco, donde la obsidiana se alzaba en una agua no muy alta, recubierta de algún tipo de planta delicada. Unos capullos en floración, que parecían casi fúngicos, aunque brillaban con su propia luz interior, roja como la roca fundida. Debería hacer un boceto de esto. Entonces, muy por encima, las extrañas nubes de Shadesmar empezaron a revolverse. Dio un respingo cuando algo emergió de ellas en las alturas, una enorme bestia de ceniciento caparazón y largo cuello. Se parecía a un gran caparazón reflejado un poco el aspecto sinuoso de un abismoide, pero de alguna manera volaba con enormes alas de insecto. 7 pares de ellas. Dejaba una estela de nubes a su paso, como si emergiera de una mortaja de polvo. Otras se aferraban a su barbilla, componiendo una barba hecha de nubes. Lo miró atónita mientras pasaba justo por encima de ellos y reparó en unas luces chispeantes a lo largo de sus alas y sus patas. Resplandecían bajo su piel o su caparazón como los puntos de una constelación, marcando sus uniones y su contorno. Por el pincel de pintura inagotable de Ash, dijo Shalán. Adolín, es una estrella Spren. ¿Es una estrella Spren? Él sonrió, empapándose de su esplendor. Mira, le hicieron salir. Salones sagrados, exclamó Shalán, apresurándose a sacar el cuaderno. Tengo que dibujarlo. Sostén esto. Le pasó la cartera y sacó el cuaderno de bocetos y el carboncillo. Podía tomar una memoria, y de hecho ya había tomado varias mientras el estrella Spren pasaba, pero quería capturar el momento, la gracia, la majestuosidad. Tú lo sabías, dijo sentándose para sostener mejor el cuaderno. Me lo contó Wapam, dijo Adolín.
Hay ciertos sitios desde donde se puede verlos emerger. Desde otros ángulos son invisibles. Este sitio es un poco raro. Un poco, ay querido Adolín, yo soy un poco rara. Este sitio es ese estrafalario a más no poder. Maravilloso, ¿verdad? Ay, qué bonitos. Voy a marcar esto. Está muy bonito. Ya llegó la llave de tu corazón. Ah, chinga. Se me hace que le cambiaron de candado al corazón. Quién sabe si le sirva esa llave. ¿Cómo te fue en lo que sea lo que fuiste? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, muy bien. Continúo pues. Shallan sonrió de oreja a oreja y trazó unas primeras líneas alargadas mientras el estrella Spren se posaba en otra parte de la nube. De su mochila asomaron unos pocos creaciones Spren, pequeñas manchas de color arremolinadas. ¿Cuándo se habían escondido allí dentro? Tormentas. Se sentía como si pudiera ver hasta el más mínimo detalle de la estrella Spren, aunque estuviera tan lejos. Mientras la bestia se reclinaba en la nube, asomó la cabeza hacia abajo como mirándola directamente. Entonces la echó hacia arriba, arqueando el cuello, y mantuvo esa postura. Tormentas, exclamó, ya está posando. Vanaglorioso monstruo Spren. Anda, pásame ese lápiz de carboncillo más pequeño. Tengo que hacerle los detalles. Adolín se lo entregó y luego se sentó en el suelo a su lado. Es bueno verte dibujar. ¿Sabías lo que me haría esto? Dijo ella. Me has puesto a propósito en una posición en la que no tendría más remedio que empezar a bosquejar, y yo pensando lo ingenuo que eres. Solo quería verte disfrutar, repuso él. Llevas unas semanas muy seria. Shallan dibujó por instinto, absorbiendo la vista y derramándola en el papel. No era un proceso automático del todo, pero sí que le dejaba la mente libre. Lo que encontró allí, casi sin el menor esfuerzo, la dejó avergonzada. Lo siento, dijo, es que estoy afrontando algunas cosas difíciles. Él asintió y no la presionó. Qué hombre tan maravilloso. Velo está cambiando mucho de opinión sobre ti últimamente, comentó, y a Radiante siempre le has caído bien. Estupendo, dijo él. Aún así, me preocupa que hayas estado rara estas últimas semanas y comportándote mucho menos como tú misma que de costumbre. Velo forma parte de mí misma, Adolín, igual que Radiante. Tenemos un equilibrio. Sí, claro. Equilibrio. ¿Estás segura de que es la palabra correcta? Shallan no tenía muchas ganas de discutir. En tiempos recientes había sido más tiempo velo porque había más cosas para que las hiciera velo. En Uridiru era Shallan o Radiante, en una proporción mucho mayor. En todo caso, sentaba bien soltarse. Quizá debería abrir lo último que les quedaba de vino y forzar un poco de relajación en sus estómagos. Por la forma en que Adolín había estado caminando tanto de un lado a otro, era probable que le conviniera una buena noche entretenida entre sus brazos. Mañosos. Me da la impresión de que me mira, dijo Adolín, subiendo la mirada hacia el majestuoso estrella Spren. Es porque lo hace, respondió Shallan. Los Spren se dan cuenta cuando alguien los observa. Unos estudios recientes afirman que los Spren cambian según la percepción directa individual. Por ejemplo, puedes estar en otra habitación y pensar en el Spren y él responderá. Eso sí que es estrafalario, dijo Adolín, y aún así normal al mismo tiempo, dijo Shallan. ¿Como tú? Preguntó Adolín. Ella le lanzó una mirada, lo sorprendió sonriendo y se descubrió devolviéndole la sonrisa. Como cada persona, diría yo, todos somos extrañamente normales o normalmente extraños. Oh, esto me gustó. A ver, vamos a marcarlo.
ver. ¿Dónde está? Me perdí. Aquí. O normalmente extraños. Mi padre no. Venga ya. Tu padre más que nadie. ¿Tú crees que es normal que alguien parezca tener entre sus antepasados un yunque y una nube de tormenta particularmente tosuda? Entonces, ¿qué dice eso sobre mí? Que saliste a tu madre, por supuesto. Hizo un trazo grueso con el que completó la ilustración, barnizó la página, la dejó a un lado y empezó a dibujar de nuevo de inmediato. Aquella no era una sesión de un solo boceto. En el momento en que tocó el papel con el carboncillo, sin embargo, se descubrió dibujando a Adolín mientras miraba hacia el cielo. ¿Cómo pude tener la suerte de atraparte, Adolín Colin? Dijo. Alguien debería haberte enganchado hace años. Él sonrió. Lo intentaron. Lo eché a perder de forma bastante espectacular todas las veces. Bueno, por lo menos tu primer encaprichamiento no intentó matarte. Recuerdo que dijiste que intentó evitar matarme, pero falló. Algo sobre mermelada. Dijo ella. Estoy tan harta de las raciones que creo que me comería una rebanada de pan taileño con mermelada, aunque estuviera envenenada. Mi primer encaprichamiento no intentó matarme, dijo Adolín, pero creo que podría haber muerto de la vergüenza por lo que pasó. Shallan se inclinó hacia adelante de inmediato y puso los ojos como platos. Él la miró y se ruborizó. Tormentas, no debería haber dicho nada. Ahora lo dices, perro, ahora lo sueltas. Ahora ya no puedes parar, repuso ella, dándole golpecitos en el costado con el pie. Venga, desembucha. Preferiría que no, mala suerte. Le dio otro golpecito. Puedo seguir con esto. Soy una tormentosa caballera radiante. Tengo una resistencia legendaria incordiando a la gente. Aunque tenga que gastar hasta la última gema para este combate, voy a... ¡Ay! Dijo él. Es que ni siquiera es una historia tan buena. Había una chica, Dani, prima de los hijos de Cal. Tenía unas hechuras inusualmente acertadas para sus 14 años. Ok. Se sacaba unos me sacaba unos meses y dejémoslo en que comprendía el mundo mejor que yo. Shallan la dio la cabeza y, bueno, pues no dejaba de hablar de lo mucho que le gustaban las espadas y de que yo debía de tener una gran espada. Y ya sé dónde va esto. Y de cuántas ganas tenía de verme blandir mi espada y qué. Le compré una espada, dijo él encogiéndose de hombros. Se la regalé. Ay, Adolín. Yo tenía 14 años, exclamó él. ¿Qué chico de 14 años capta las indirectas? Creía que de verdad quería una espada. Ay, no. ¿Qué va a hacer una chica con una espada? Con una de verdad, me refiero. Esta conversación podría desviarse muy deprisa. Y yo qué sé, dijo él. Supuse que pensaba que eran geniales. ¿Quién no cree que sean geniales? Se frotó el costado donde Shallan había estado pinchándolo, y la verdad es que era una espada genial de verdad. Un ilus clásico, una antigüedad, de lo que usaban para los desafíos de honor ojos claros durante el reinado del Hacedor de Soles. Tenía una pequeña muesca de duelo entre Belinar y Gulastis. Doy por sentado de todo eso también se lo explicaste largo y tendido a la pobre Idani, ¿verdad? Estuve hablando como una hora, reconoció Adolín. Al final se aburrió y se marchó. Ni siquiera se llevó su tormentoso regalo. Echó una mirada a Shallan y sonrió. Pero así pude quedarme la espada. Aún la tengo. ¿Llegaste a descubrirlo? ¿Lo que te estaba diciendo? Más tarde, sí, respondió Adolín. Pero para entonces las cosas habían cambiado. Shallan inclinó la cabeza a un lado y dejó de dibujar. La oí riéndose de Renarín con sus amigos, dijo Adolín. Dijo algunas cosas muy feas. Eso echó a perder algo en mí. Era una hermosura, Shallan. Por aquel entonces mi pequeña mente creía que debía de ser lo más divino que hubiera pisado Roshar jamás. Y entonces oí que decía esas cosas. No creo que me hubiera parado a pensar nunca, hasta ese momento, que una persona pudiera ser hermosa y horrible a la vez. Cuando eres un adolescente, quieres que la gente bonita sea bonita de verdad.
Es difícil verlo de otra manera, por estúpido que suene. Supongo que estoy en deuda con ella por eso. Es una lección que mucha gente no aprende nunca, Dolly. Supongo, pero hay más. Ella acababa de mudarse a la ciudad y estaba desesperada por encajar, así que sus bromas sobre Renarín fueron groseras, sí, pero Idani estaba esforzándose mucho para que la aceptaran. Ahora ya no veo en ella a una niña malvada. Los demás se portaban mal con Renarín, y ella pensó que podría hacer amigos si los imitaba. No es excusa para ese tipo de comportamiento. Tú antes también pensabas que era raro, señaló Adolín. Puede, dijo Shallan, dado que era cierto e incómodo. Pero cambió de opinión, y nunca hablé mal de él con nadie. Solo hizo falta que tú me enseñaras que, aunque era raro, era el tipo bueno de raro. Y como experta en lo raro, tengo una cualificación sin igual para saberlo. Volvió al boceto de Adolín, centrándose en sus ojos. ¿Cuánto había en sus ojos? No estoy disculpando las cosas que dijo Idani, afirmó Adolín. Solo creo que es importante reconocer que podía tener sus motivos. Todos tenemos motivos por los que no estamos a la altura de lo que deberíamos ser. Shallan se quedó muy quieta, con el lápiz flotando sobre la página del cuaderno, así que de eso estaba hablando. No tienes que estar a la altura de lo que tu padre quiere que seas, Adolín. Nadie ha conseguido nada nunca a base de contentarse con la persona que era, Shallan, dijo Adolín. Logramos grandes cosas cuando aspiramos a ser quienes podríamos ser. Siempre que seas quien quieres ser. No es lo que otra persona cree que deberías convertirte. Él siguió mirando hacia el cielo, estirando de algún modo, haciendo que pareciera cómodo estar tumbado con la cabeza sobre una piedra. Maravilloso pelo revuelto, rubio salpicado de negro, uniforme impecable y aquella cara en medio, ni revuelta ni impecable, solo él. No hace tanto tiempo, dijo Adolín, lo único que quería era que todo el mundo volviera a respetar a mi padre. Pensábamos que estaba haciéndose mayor, perdiendo la razón. Yo quería que todos los demás lo vieran igual que lo veía yo. ¿Cómo perdí eso, Shallan? O sea, estoy orgulloso de él. Está convirtiéndose en alguien que merece cariño, no solo respeto. Pero Tormentas, últimamente no soporto ni estar cerca de él. Se ha transformado en todo lo que yo quería que fuese, y esa transformación nos ha separado. ¿No es por lo que descubriste que le había hecho a ella? En parte sí, admitió Adolín. Me duele. Quiero a mi padre, pero aún no puedo perdonarlo. Creo que lo haré con el tiempo, pero hay más. Tensando nuestra relación, tiene el concepto erróneo de que yo siempre he sido mejor que él. Para mi padre soy una especie de remanente inmaculado de mi madre, una noble y pequeña estatua que heredó toda la bondad de ella y nada de la aspereza de él. No quiere que sea yo mismo, ni siquiera quiere que sea él, quiere que sea ese niño perfecto imaginario que nació siendo mejor de lo que él podría ser jamás. Y eso te convierte en algo distinto a una persona, dijo Shallan asintiendo. Elimina tu capacidad de tomar decisiones o cometer errores porque eres perfecto. Naciste para ser perfecto, así que nunca puedes ganarte nada por tu cuenta. Adolín estiró el brazo, le puso la mano en la rodilla y la miró a los ojos, casi con lágrimas en los suyos, porque ella lo comprendía, y Tormenta sí que lo comprendía. Shallan apoyó la mano en la de él y lo atrajo hacia ella. Notó su aliento en el cuello cuando él se acercó más. Entonces lo besó, y mientras lo hacía, atisbó algo en el cielo. El majestuoso Spren había empezado a desvanecerse en el interior de la nube, quizá sintiéndose ignorado al perder su atención. En fin, no era culpa del Spren, sencillamente no podía competir. Tan bonitos. Capítulo 35. La fuerza de un soldado. Afirmáis que el poder en sí debe considerarse
aparte en nuestras mentes del recipiente que lo controla. Adolín respiraba un poco más tranquilo, sabiendo que podía llegar hasta Shallan, así que a su regreso de contemplar a la estrella Spren, levantó el pulgar a Wapam. Había sido una sugerencia excelente y ese tiempo a solas era justo lo que necesitaban. Shallan le dio un cariñoso abrazo y le apretó los brazos antes de correr a recoger sus cosas. Era lógico, supuso Adolín, que hubiera estado tan nerviosa últimamente. Tenía a un espía infiltrado en la misión. Era posible que Adolín no hubiera pensado lo suficiente en ese problema concreto. Pero la experta en eso era Shallan. Ilusiones, mentiras, arte y ficción. Se suponía que él era el experto en política. Lo habían educado como segundo en la línea sucesoria al trono, aunque había terminado tercero al nacer el pequeño Gab. Aunque Adolín hubiera rechazado ese mismo trono cuando se lo habían ofrecido, debería ser un emisario competente a una nación extranjera. Apela a su honor, pensó, recordando la sugerencia de Ashcam. Fue a buscar a Galante, que estaba con los mozos, y se lo llevó para cargar al caballo en persona. Las espadas en sus vainas, el cofre alargado de las demás armas, y luego el baúl de ropa en el otro flanco. Miró a los ojos azules de Galante. Muchas veces le parecía poder ver una especie de luz muy al fondo de ellos. Debe de estar bien, dijo Adolín acariciando el caballo. Eso de no tener que preocuparte por cosas como la política o las relaciones. El caballo bufó de un modo que a Adolín le pareció a todas luces desdeñoso. Bueno, quizá la vida de un caballo se complicará más de lo que un ser humano alcanzará a ver. Mali, la esposa de Felt, le llevó a Maya. Adolín había pedido al escriba que cuidara de Maya mientras él iba a dar su paseo. Hizo un gesto hacia el rishadio. ¿Vamos? Era difícil que Maya reaccionara de ningún modo, pero él prefería preguntar, y en efecto le pareció que Maya hacía un asentimiento. Lo interpretó como que le daba permiso, así que la ayudó a subir al caballo. Montarla en Galante había sido un proceso difícil las primeras veces, y había requerido que subiera a unas cajas y luego empujarla con torpeza a la silla. Pero ya sabía lo que debía hacer y solo necesitaba una mano para ayudarla a colocarse bien en el sitio. Maya era más pesada de lo que parecía, compuesta de gruesas enredaderas tirantes y densas como músculo. Aun así, incluso al principio, había merecido la pena el esfuerzo de subirla a caballo. Facilitaba el viaje, ya que se quedaba sentada con placidez en el caballo y mantenía el ritmo de los demás. Además, Adolín reconoció que se quedaba más tranquilo si Galante estaba cuidando de ella. El rishadio lo entendía. Había que ocuparse mejor de lo normal de una soldado que había dejado una parte de sí misma en el campo de batalla. Emprendieron la marcha del día con Adolín a la cabeza de la columna, aunque Godek y su Spren exploraban por delante. Al solemne danzante del filo ya no le quedaba nada de luz tormentosa. La había agotado la noche anterior creando reservas de comida para el trayecto de regreso. Pero Godek había practicado como explorador en su entrenamiento con los radiantes. Adolín pasó la primera parte de la caminata, intentando decidirse por una estrategia definitiva que emplear con los honores Spren. Los demás tenían razón. Era improbable que funcionaran las ideas que les habían presentado, de modo que empezaría por las cartas. Pero ¿podía desarrollar un plan de reserva? No se le ocurrió nada, y al mediodía ya había perdido toda sensación de calma o satisfacción que pudiera haberle proporcionado pasar la mañana con Shallan. Le costó mantenerse para no ladrar a Felt cuando llegó desde la retaguardia. El explorador extranjero había sido un miembro estable y valioso de la misión hasta el momento. Quizá Felt ya no estuviera tan vivaz como en otros tiempos, pero parecía tener un sexto sentido a la hora de recorrer lugares desconocidos. Brillante señora, dijo el hombre desde debajo de su viejo sombrero de ala ancha. Lo había heredado cuando Bashin se retiró del servicio y lo llevaba como recuerdo. Aunque no era reglamentario, era la clase de cosas que se dejaban pasar de un hombre como Felt. Los humanos acaban de desviarse al sur. Parece que renuncian a seguirnos. ¿En serio? Preguntó Adolín, después de tanto tiempo. Sí, me ha parecido extraño, pero tampoco sabría decirte muy bien por qué. Adolín dio la orden de descansar para comer algo.
Merritt se acercó para descargar a Galante y que descansara mientras Adolín seguía a Felt hacia el final de la pequeña columna. Allí treparon a un peñasco de obsidiana no muy alto, haciendo crujir las frágiles plantas de cristal, al destrozarlas con las botas y espantando a Videspren, desde cuya cima podría usar los catalejos para observar a los Tucari. El extraño grupo de humanos se había alejado lo suficiente para que Adolín apenas los distinguiera en el mal iluminado paisaje de Shadesmar. Era cierto que se habían desviado hacia el sur. ¿Qué sentido tiene perseguirnos tanto tiempo hasta aquí y ahora rendirse?, preguntó Adolín. Puede que no estuvieran persiguiéndonos. A lo mejor solo venían en esta dirección de todos modos. Explicaría por qué siempre se preocupaban de mantenerse alejados y no alcanzarnos. Era una buena hipótesis. De hecho, si los humanos no le hubieran parecido tan inusuales en su primer encuentro, seguramente eso mismo sería lo que Adolín habría supuesto desde el principio. No le había resultado raro que Notum viajara en la misma dirección. ¿Por qué debería haberse preocupado tanto por aquellos humanos? Porque de verdad tenían algo raro, pensó, esa forma de mantenernos el ritmo, esa forma de observarnos. Adolín los observó por el catalejo, aunque a esa distancia podía distinguir poco más que las sombras de figuras que llevaban antorchas. Bueno, sí que parece que se marchan, dijo a Felt y le devolvió el catalejo, pero montad guardia mientras comemos, por si acaso. Adolín estaba a medio camino hacia el frente de la columna, cuando la verdad cayó a plomo sobre él. ¿Y qué está pasando? Denme un momentito. Ok, continúo. Velo cerró la tapa del cofre que contenía el cubo de comunicación y echó el cerrojo. No podía confiar en que el espía dejara siempre el cubo en una orientación distinta después de moverlo. Así que había empezado a usar un truco que había aprendido de Tin mucho tiempo antes: esparcir una tenue capa de polvo por encima. Ese polvo no se había perturbado en todo el camino, hasta donde Velo alcanzaba a distinguirlo. Tenía que encontrar la forma de usar el cofre como cebo, dejándolo solo y tentador. Mientras pensaba en ello, fue hasta Ishna y cogió un cuenco de papilla. Hizo acopio de valor para comerse a aquella asquerosidad creada por moldeado de almas. Debería obligar a Radiante a que tomara el control para las comidas. Los soldados estaban acostumbrados a comer unas raciones espantosas sobre el terreno, ¿verdad? Radiante consideraría un honor zamparse a aquella basofia. Todo eso de que las adversidades forjan el Adolín pasó a la carrera. Radiante soltó el cuenco y se levantó de un salto. Aquella era la postura de un hombre que corría hacia una pelea. Echó a correr también tras él, intentando por instinto invocar su hoja esquirlada, aunque por supuesto no funcionó. No en Shadesmar. Adolín trepó deprisa hasta la cima del peñasco, donde Felt estaba todavía vigilando la retaguardia. Radiante empezó a subir también y se le unieron otros 2 soldados de Adolín. Los demás radiantes y agentes, incluida Su, la custodia de la piedra, que siempre parecía tan ansiosa y excitable, se quedaron atrás mirando con expresiones confusas. Sobre el peñasco, Radiante encontró a Adolín mirando por un catalejo, tenso y alerta. ¿Qué pasa?, preguntó Radiante. No nos seguían a nosotros, dijo él. Dejó a un par de Spren vigilando el campamento y trae a todos los demás conmigo. Preparaos para luchar. Y estaban siguiendo al Honor Spren. ¿Quieren el caballo? Tendría sentido. Y al instante se arrojó desde el peñasco. Sus botas hicieron ruido al dar contra la piedra de abajo. Tormentas. Recordaba que no llevaba armadura esquirlada, ¿verdad? Adolín echó a correr hacia la lejana caravana Tucari, con las manos en la espada enfundada en su cinto para que no bailara. Radiante se quedó anonadada. Adolín pretendía llegar a pie hasta... El sonido de la piedra al resquebrajarse retumbó desde atrás. Radiante se sobresaltó y miró las formaciones de rocas cercanas por si
por si había alguna luz. Solo entonces se dio cuenta de que eran los cascos de Galante, aporreando la obsidiana al pasar al galope por delante. Una alarmada maya se aferraba a su crin con los dos puños cerrados, pero parecía que ya había descargado al caballo. Sin apenas interrumpir las zancadas, Adolín asió las riendas que tenía cuando Galante llegó a su altura. Hizo un extraño salto en carrera y se hizo a la silla de montar detrás de Maya, maniobra que una parte del cerebro de Radiante se negaba a creer que fuese posible. Herrumbres, dijo Feld bajando el anteojo. ¿Cómo lo ha sabido el animal? ¿Alguien ha oído al alto príncipe Adolín dar un silbido? Los demás soldados negaron con la cabeza. Vamos, ordenó Radiante. Traed los caballos de carga y enviad jinetes tras él. Yo dejaré a Patrón vigilando nuestras cosas, todos los demás preparados para luchar. Lo tuvo a todos en movimiento, con lo que consideró una brevedad impresionante. 3 soldados a caballo salieron en persecución de Adolín, pero eran mucho más lentos que el irradio. Algo tan enorme no debería ser tan rápido. Ella avanzaba a marcha redoblada junto a Godek y Su, más deprisa que la Tocón y algunos Spren. Sin embargo, aunque el entrenamiento de Radiante con Adolín en los últimos 12 meses la había endurecido, tampoco había hecho ninguna marcha forzada. Se había acostumbrado a depender de la luz tormentosa. Con ella podría haber corrido a toda velocidad sin cansarse. Godek podría haber ido delante deslizándose, moviéndose sobre la piedra, como la avanzada con mejor... Ay, me brinqué un renglón. Podría ver deslizándose la piedra como si fuera hielo, pero no le quedaba luz tormentosa, así que siguieron a la avanzada como mejor pudieron. ¿Qué era lo que había dicho Adolín? ¿Que los extraños humanos no estaban siguiendo a su grupo? Entonces, ¿a quién habían estado siguiendo? Encajó casi de inmediato. Los humanos los habían evitado por poco, siempre a la vista, dando la impresión de que querían rebasar al grupo, pero nunca se atrevían. Y en ese día se habían desviado hacia el sur, la misma dirección en la que había marchado Notum. Están siguiendo a Notum. A ver. Cabalgar detrás de Maya mientras ella se aferraba al cuello del caballo no era demasiado cómodo para Adolín. Por suerte, el Rishadio no necesitaba mucho gobierno por su parte. Adolín cabalgaba en postura baja, asido a las riendas, sintiendo el ritmo de los cascos de Galante, aporreando el suelo de obsidiana. Los Tukari debían de haber planeado asaltar a Notum al poco de que su patrulla abandonara el pueblo portuario, pero se habían contenido al ver que el grupo de Adolín empezaba a viajar en la misma dirección. Lo más seguro era que les preocupara que el equipo de Adolín acudiera en defensa de Notum. Se había mantenido cerca, sin atreverse nunca a atacar, hasta que por fin Notum había virado al sur mientras Adolín seguía hacia el oeste. Galante sudaba a chorros cuando llegaron a la caravana de los humanos. Habían dejado a algunos miembros atrás con las provisiones y enviado a un grupo mayor tras Notum, con antorchas. Adolín hizo caso omiso a lo que guardaban el material. Se inclinó más, con una mano en torno a la cintura de Maya, esperando estar esquivando, esperando que todo aquello no fuera nada. La preocupación de Adolín creció a medida que se acercaba. Penetrante luz de antorcha, siluetas gritando. Cuando llegaron, dijo Adolín al caballo. Cuando lleguemos, dijo Adolín al caballo, no te metas en la lucha. Galante bufó su desacuerdo. Te necesitaré para sacarme, dijo Adolín, y tú necesitarás recobrar el aliento para poder hacerlo. Los risadios eran mucho más que el caballo de guerra promedio, dotados de una velocidad que parecía desafiar su talla gigantesca. Dicho eso, no estaban hechos para las galopadas largas. Y Adolín no estaba hecho para combatir contra un grupo numeroso en solitario. Los demás estarían muy atrás, así que ¿cuál era su plan? Si Notum de verdad estaba en apuros, Adolín no podría enfrentarse a 10 o más personas sin su armadura esquilada. Se acercó y fue distinguiendo a los hombres con los gruesos y estampados ropajes de Tukari, sosteniendo en alto antorchas y espadas, sables cortos a una mano
de curva pronunciada. Armas de tajo, bastante comunes. Solo 2 enemigos llevaban escudo, y solo había armaduras dignas de ese nombre, aunque vio unas pocas lanzas que debería tener en cuenta. Se habían detenido y formaban un amplio círculo, rodeando algo en su centro. Adolín apretó los dientes y guió a Galante con las rodillas para aproximarse más y poder evaluar mejor la situación. Los Spren siempre habían sido reservados acerca de si se los podía matar o no en Shadesmar. Los había visto llevar armas y durante su último viaje, los marineros de Notum habían reconocido que a los Spren se los podía cortar y sentían dolor. Matarlos implicaba hacerles tanto daño que se les desmoronaba la mente y se convertían en algo parecido a un ojo muerto. Padre Tormenta, Adolín vio lo suficiente al hacer su espada al galope, y sus peores miedos quedaron confirmados. En el centro del círculo había una figura resplandeciente acurrucada en el suelo, atada con cuerdas. Más de una docena de entusiasmados Tukari estaban clavándole una y otra vez sus lanzas y sus espadas. ¡Ay, pobrecito! Los ayudantes de Notum, un grupo de 3 alcanzadores, estaban también atados y colocados en hilera. Quizás serían los siguientes en sufrir la tortura. Los asaltantes no parecían tener arcos, por suerte, así que Galante pudo pasar sin incidentes. De hecho, Adolín estaba cada vez más seguro que por sus posturas y su falta de disciplina, de que eran más una turba que una unidad militar. ¿Por qué atacarían a un honor Spren? ¿Que habían llegado siquiera a Shadesmar en un principio? Adolín detuvo su montura cuando estuvieron a unos instantes a una distancia segura. Había esperado llevarse a algunos Tukari tras él, pero se quedaron agrupados, más de 20 hombres con antorchas, lanzas, espadas. Después de mirar un momento a Adolín, siguieron hendiendo a Notum con sus armas. Tormentas. ¿Cuánto podría durar un Spren sometido a ese sufrimiento? Adolín miró si llegaba ayuda y vio a varios jinetes acercándose en la lejanía, pero tardarían valiosos minutos en llegar. Poner en peligro la misión o ir a salvar a Notum por su cuenta. ¿Por qué lo pondrías en peligro?, pensó. Apenas sabes lo que estás haciendo aquí. Entregar unas cartas, puedes hacerlo otros. No eres más que un uniforme y una espada, Adolín. Úsalos. Desmontó de Galante. Si esto sale mal, lleva a Maya con los demás, ordenó al caballo. Voy a retrasar a estos hombres. Galante bufó de nuevo. Estaba acostumbrado a cabalgar al combate con Dalinar. No, dijo Adolín, te harán daño. Maya le agarró el hombro con una mano, tensa. Había pasado la cabalgada entera aferrada con fuerza a la crin de Galante, y Adolín sintió terror procedente de ella, quizá a moverse tan deprisa. Miró su expresión de ojos tachados, sintió su agarre en el hombro del uniforme. Si aparto a esos hombres de ahí, Maya, dijo, ¿podrías llegar a Notum y cortar sus ataduras? ¿Podrías usar una espada de las que hay en las vainas de la silla? Como respuesta recibió un gruñido grave, medio gemido y un apretón más fuerte en el hombro. No pasa nada, dijo él separando los dedos de Maya. No es culpa tuya. Quédate aquí. Mantente a salvo. Adolín respiró hondo y sacó su espadón de vaina en el hombro de Galante. Su espada de bastón se había quedado en el campamento en el cofre de armas, junto con su escudo y su yelmo. Por tanto, su mejor opción contra aquella escoria era el arma con mayor alcance. Alzó la enorme espada. Era más fina que una hoja esquilada, pero igual de larga que muchas de ellas. Desde luego más pesada. Muchos espadachines a lo largo a los que conocía las miraban por encima del hombro, considerándolas inferiores a las hojas esquirladas, pero se podía usar con ellas muchas de las mismas poses y maniobras, y había algo sólido en los mandobles que a Adolín siempre le habían gustado. Recorrió a zancadas el negro terreno de obsidiana y empezó a gritarles, sosteniendo la espada a un lado con las 2 manos. ¡Eh! Eso llamó la atención de los Tukari. Las siluetas oscuras se apartaron de Notum, una figura hecha un ovillo de suave blanco y azul. Muy bien, pues, pensó Adolín, tienes que ganar tiempo.
No tenía que derrotar a los 20 hombres que había, solo necesitaba aguantar lo suficiente para que llegaran sus soldados y equilibraran un poco el combate. Por desgracia, incluso si aquellos Tukari no tenían entrenamiento en batalla, Adolín estaba en grave desventaja. De joven, con la cabeza llena de historias de portadores de Esquilada derrotando a compañías enteras sin ayuda, había supuesto que podría derrotar sin problema a 2 o 3 adversarios a la vez en un lance. Había aprendido, por las malas, lo muy equivocado que estaba. Sí, un hombre podía enfrentarse a varios con el entrenamiento adecuado, pero nunca era lo preferible. Era demasiado fácil que lo rodearan, demasiado fácil recibir un ataque por la espalda mientras estaba enfrentándose a otro oponente. A menos que los enemigos no supieran lo que hacían, a menos que estuvieran asustados, a menos que se pudiera impedir que aprovecharan su ventaja. Allí no podría ganar por ser mejor duelista que nadie. Podría ganar porque sus adversarios perdieran. Hablemos, exclamó Adolín. Ahí tenéis a un Norspren. ¿Cuánto queréis por él? Le respondieron en Tukari, y como había ocurrido cuando se acercó a ellos en el pueblo, sus posturas pasaron a ser hostiles de inmediato. Avanzaron hacia él con las armas por delante, con rostros barbudos y pelo grueso que acentuaban sus expresiones sombrías. Adolín entrevió unos spectespren, como enormes lurks, merodeando en torno al campo de batalla, hasta oyó a un Dolorspren aullar en la distancia. Supongo que no aceptaréis luchar de uno a uno, dijo Adolín. ¿Una serie de duelos amistosos? No os haré mucho daño, os lo prometo. Se acercaban cada vez más, ya a menos de 3 metros. Por delante de los demás iba un lancero. Las lanzas serían lo más peligroso para Adolín, pero Adolín aventajaría en alcance a los de los sables. Supongo que no, suspiró. Al instante se abalanzó hacia adelante, un espadón asido con firmeza a 2 manos. Desvió el ataque con lanza del primer hombre, entró con un tajo amplio y poderoso y lo decapitó. Uf. Era más difícil de hacer de lo que la gente creía a veces, porque hasta la hoja más afilada podía atascarse en el músculo de la columna vertebral. El ángulo lo era todo, eso y completar el arco. Haciendo caso omiso a la sangre, Adolín pasó a la posición de fuego, rápida, brutal. Los otros Tukari se lanzaron hacia él, y Adolín fue desplazándose hacia el lado, intentando mantenerse apartado de la punta de su descuidada formación. Los movimientos rápidos de Adolín los mantuvieron desequilibrados mientras se afanaban en intentar rodearlo. El entrenamiento favorecía a Adolín, por suerte. Sabía que moverse sin cesar para tener siempre a tantos de ellos delante como fuese posible. Los soldados, sin entrenar, tendían a moverse en manada, permitiendo que un enemigo fuese rodeándolos e impidiera que se situaran a su espalda. Aquellos además rehuían los grandes arcos que Adolín trazaba con su espada, más golpes de advertencia que verdaderos ataques. Mientras Adolín lo rodeaba algunos de ellos miraron en dirección contraria cuando un soldado ladró una orden desde su retaguardia. Lo pagaron caro. Adolín embistió contra el flanco de la manada, hundió el espadón en el costado de un hombre, lo liberó de un tirón y abrió el cuello de otro con el revés. Atravesó a un tercero de una estocada en la tripa, otro lancero, su objetivo principal en aquella ofensiva. Los hombres gritaron y se dispersaron presas del pánico. El hombre al que habían empalado, chillando y trastabillando. Incluso quienes estaban acostumbrados a la batalla podían intimidarse por la casual brutalidad de un enorme mandoble en plena acción. Adolín logró alcanzar a un último Tukari que no se alejó lo bastante rápido. Impactó con un amplio tajo en el brazo del hombre. El Tukari aulló, soltando su arma, y Adolín le dio una patada mientras tiraba de su espada, atrapada en el hueso. Logró liberarla con esfuerzo y un chorretón de sangre y entonces dio un giro de cuerpo entero con la espada hacia afuera, que hizo que los demás se apartaran de un salto temerosos. Aquello no era la delicada y hermosa danza de un duelo. No era lo que él adoraba. Aquello era una carnicería. Por suerte, Adolín tenía buenos modelos de conducta para esas situaciones. Ah, perro.
Sus mejores aliados eran la velocidad y la intimidación. Como había deseado, aquellos hombres respondieron muy mal a la pérdida de varios de los suyos en un ataque tan veloz y terrible. Se dejaron ahuyentar en vez de aprovechar su ventaja numérica. Gritaron de sorpresa, ira y miedo mientras Adolín atacaba al siguiente hombre, aislándolo en una línea entre él y los otros para que no pudiera embestir contra él sin obstáculos. Adolín descargó su arma en rápida sucesión para apartar el escudo del hombre a porrazos y luego lo derribó con un tajo descendente al omóplato. No era la muerte más limpia posible, pero la sangre en el uniforme y la cara de Adolín debían de volverlo aterrador, porque los Tucari retrocedieron incluso más, gritaron en su idioma, y entonces, por desgracia, llegó la parte mala. Adolín trató de mantenerlos asustados, avanzando contra el hombre más cercano, pero todos rechazaban enfrentarse a él y empezaron a intentar rodearlo. Luchando en solitario en campo abierto, solo impedir que lo rodearan ya era todo un esfuerzo. Tenía que dedicar su atención completa a bailar retrocediendo, trazando arcos para apartar a enemigos y buscando aperturas, pero siempre en alerta para impedir que nadie se situara detrás de él. Podía hacerlo mientras estuviera descansando, pero terminaría agotándolo y se ralentizaría. Probó otra táctica, pasando a la posición de la piedra, una postura defensiva, intentando conservar las energías. Todo el tiempo que pasaran intentando rodearlo, asustados de él como de una anguila aérea siseando, era más tiempo que tenían los demás para llegar. Eso le permitió acercarse a Notum, que estaba gimiendo con el cuerpo perforado por una docena de lugares que sangraban una tenue neblina blanquiazul. Por desgracia, sus ataduras eran fuertes, y aunque pudiera liberarse, Adolín dudaba mucho que pudiera correr a un lugar seguro en su estado. Tú sigue ganando tiempo, pensó Adolín, pero el enemigo estaba cerrando distancia de nuevo. Al principio los había masacrado con rapidez y efectividad, pero seguían siendo 14 contra 1, y parecían haberse dado cuenta de que Adolín estaba condenado. Estrecharon el cerco a su alrededor, obligándolo a seguir moviéndose e intentar mantenerlos a todos en su campo de visión. Quedaba un hombre con escudo y gritó órdenes. Llegaron 4 corriendo, 2 por la izquierda y 2 por la derecha. El líder debía de tener alguna experiencia en combate, porque no envió a todos a la vez en un caótico embrollo que habría favorecido a Adolín. Era mejor que los otros esperaran a que entablaran combate y entonces avanzar y abrumarlo. Con una maldición susurrada, Adolín se apresuró a arremeter contra la primera pareja, ya que su única esperanza estribaba en derribar a esos dos y luego pasar a los dos de detrás. Por desgracia, esa primera pareja luchó a la defensiva, alzando las espadas y negándose a un enfrentamiento pleno. Adolín se vio obligado a girar y descargar un tajo hacia los dos del otro lado y enseguida intentar voltearse para impedir que los dos de delante lo alcanzaran. Logró que un tajo impactara, pero mientras estaba entretenido en evitar que lo rodearan, el líder envió a más hombres hacia él, embistiendo sin más tormentas. Tuvo que esquivar a un lado para impedir que lo derribaran, y mientras acababa con 2 que llegaron corriendo, la confusión resultante fue justo lo que había temido. Lograron rodearlo mientras estaba concentrado en evitar que lo tiraran al suelo. En el embrollo acabó presionado por 2 hombres con espadas que se acercaron tanto mientras Adolín salía de un giro que tuvo que empuñar la hoja de su espadón. Eso le permitió lanzar una estocada precisa al cuello de uno de ellos, pero dejó una espalda abierta, oyó botas sobre la piedra y aunque intentó volverse a tiempo, era demasiado tarde. El ataque mal dirigido del hombre con la lanza alcanzó a Adolín en el lado derecho cerca del estómago. Adolín gruñó por el dolor, pero consiguió entrar su espada y apartar al lancero de un golpe. Condenación. Acababa de recibir justo el tipo de ataque que había temido, una lanza inadvertida mientras lo estaban abrumando. Su propia sangre empezó a mancharle el uniforme. El fin había comenzado. Sus enemigos no necesitaban derrotarlo como en un duelo espectacular, sino solo hacerle unos cuantos cortes y dejar que la pérdida de sangre lo derribara. Pero si consigo aguantar un poco más.
El aullido de un dolorspren resonó a la lejanía. Adolín apartó a sus adversarios más próximos, haciéndolos retroceder, intimidados con un rugido y varios tajos poderosos, pero el líder envió a 4 espadachines frescos. Les habría convenido más llevar todas las lanzas, pero la ventaja que suponía para Adolín era nimia, ya que tuvo que luchar a la desesperada, lanzando amplios tajos para intentar mantenerlos a todos apartados. Cuando un atacante tropezó, Adolín se enorgulleció de poder alcanzar su muslo expuesto y enviarlo chillando al suelo. Los gritos de su amigo herido asustaron a los demás por un instante, hasta que los gritos de su capitán los devolvieron a sus puestos. Quizás si Adolín lograra llegar a ese hombre, al del abrigo estampado en azul sobre amarillo. Lo intentó, pero se interpusieron 2 hombres para defender al líder. Las botas raspando piedras atrás obligaron a Adolín a girar, bloquear y girar de nuevo. A su alrededor había otros danzando con una extraña cadencia, moviéndose inesperadamente. Adolín estaba cansándose, y cada vez le era más y más difícil mantenerlos a todos del mismo lado. Además, no estaban entrenados, lo cual podía ser peligroso. Los soldados sin entrenar eran mucho más agresivos al no comprender con qué clase de táctica lo más probable era que acabaran igual de muertos que su adversario. Adolín no podía mantenerlos a todos en su campo de visión, no digamos ya combatirlos a todos, y se vio condenado cuando saltó para apartarse de un ataque y su espada dio contra alguien detrás de él. Tanto se habían acercado, se preparó para el espadazo que llegaría. En vez de eso, oyó un grave gruñido. Sorprendido, Adolín miró atrás y descubrió que la figura que le había topado había puesto su espalda contra la de él. Maya había sacado la espada corta de Adolín de su vaina. ¡No mames! Pero la empuñaba como una porra, con el brazo extendido y la hoja hacia arriba. No era una postura nada efectiva, y además, cuando el enemigo se acercó a ella, no la blandió contra ellos, sino que se limitó a gruñir. No deberías haber venido, dijo Adolín, sintiendo fluir la cálida sangre de su herida por el costado y la pierna. No se atrevía a contener la herida para no dejarse la mano resbaladiza en pleno combate, pero gracias. Ella respondió con un gruñido. Galante se aproximaba por la izquierda, desobedeciendo una orden directa, pero 2 enemigos que quedaban con lanzas se dieron cuenta y empezaron a ahuyentarlo. Los Tucari restantes se situaron alrededor de Maya, depredadores moviéndose en círculo. Parecían preocupados por la recién llegada, pero Adolín no estaba muy seguro de cuánto les duraría la vacilación. Tardarían poco en darse cuenta de que Maya no suponía una gran amenaza. A no ser... Maya, exclamó Adolín, e inició la pose con los brazos sobre las caderas, sosteniendo la espada de una manera concreta, la forma en que Sahil le había enseñado a hacer su cata matutina. Maya lo miró, y aunque Adolín no pudo interpretar sus ojos raspados, algo cambió en su postura. Pareció entenderlo. Había hecho esa misma cata con Adolín todas las mañanas del viaje, y antes de eso él la había practicado con ella, como su espada, incontables veces. Para gran alivio de Adolín, Maya adoptó la misma forma, pasando a empuñar la espada como debía, con una pose poderosa. Adelante, dijo él. Empezó la cata y ella lo imitó. El objetivo de aquella serie de movimientos no era el combate real, pero los arcos amplios de las brillantes hojas quedaban impresionantes. El líder Tucari desvió la mirada hacia los caballos que se aproximaban con los soldados de Adolín y ladró una orden. Sus hombres estrecharon el círculo en torno a Adolín, aunque parecían aterrorizados de Maya. ¿Y quién no lo estaría? ¿Una ojo muerta peleando? Otro par de ellos estaba distraído con Galante, que llegaba al interior bufando. Y sobre todo, la mayor desventaja de Adolín había quedado mitigada. Ya no tenía que vigilar su espalda. Incluso estando herido, con sangre caliente manchándole el costado, Adolín sintió que su confianza se reavivaba. 3 hombres se abalanzaron hacia él y Adolín se mantuvo firme. No permitiría que los zarandearan.
Nunca subestimes la fuerza de un soldado entrenado para mantener su posición. Rugió a los hombres y blandió su espadón ante ellos, interrumpiendo su carga y haciéndolos detenerse antes de entrar en su alcance. Sí, una muchedumbre podía imponerse a un solo guerrero, y la destreza con la espada solo los contendría en cierto tiempo, pero el entrenamiento era algo más a aprender a manejar un arma, era confianza. Nunca subestimes la simple fuerza intimidatoria de un hombre que se niega a retroceder. El primero acometió contra Adolín con una espada, pero no había cuidado bien de su arma. La guarnición se había soltado, así que Adolín amputó los dedos del hombre cerrando en torno al puño de la espada que cayeron al suelo. Un error estúpido. Un buen maestro espadachín siempre enseñaba a proteger las manos. Mientras ese hombre chillaba, los otros dos atacaron y Adolín embistió con todo el cuerpo, proyectando una estocada en un alcance que a todas luces sorprendió a los hombres, ya que atravesó a uno por el estómago y un cuerpo entero de distancia. Adolín recobró la guardia, dio un paso adelante y giró, poniendo todo su peso e impulso en un tajo que alcanzó al segundo hombre. Otra cabeza salió volando. Movimiento a un lado, otros dos hombres acercándose, pero mientras Adolín recuperaba la pose y pegaba su espalda a la de Maya, ellos pusieron pies en polvorosa, con sus amigos muriendo en el suelo ante ellos. Esos hombres habían tenido suficiente. Temblorosos corrieron a voz en grito, acompañados del que había perdido los dedos, que se acunaba la mano ensangrentada. El líder Tukari en persona pasó al ataque junto a un guardaespaldas, mientras los demás empezaban a dispersarse. Adolín no retrocedió ni un solo paso ante la acometida del guardaespaldas. Dejó pasar el ataque a un lado. Nunca subestimes la valía de estar dispuesto a jamás ceder terreno. Empujó con el hombro al guardaespaldas desequilibrado. Descargó el espadón y casi logró llevarse la cabeza del líder, pero el Tukari esquivó en el último momento y escapó con un tajo en el hombro. El galope atronador hacía pensar que los soldados de Adolín estaban cerca, pero era solo galante, magnífico, dando coces al suelo y relinchando. Juntos fueron demasiado para los hombres. Adolín no ganó, pero los Tukari perdieron, corriendo hacia su montón de provisiones y la seguridad de la compañía que habían dejado atrás. Su líder por fin se unió a ellos. Cuando Felt y los demás llegaron a los pocos minutos, encontraron a un ensangrentado Adolín sosteniendo en pie a Notum, aturdido pero vivo, y rodeado por los cadáveres de lo que una vez fue una abrumadora desventaja. ¡Ah, no mames! Aquí termina esta grabación.